Hola a todos y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de webinars del curso Tecnología post-cosecha, cítricos y cultivos emergentes en la región mediterránea. El webinar de hoy está compuesto por dos presentaciones y tiene una duración total de 2 horas. Cada presentación durará entre 50 y 55 minutos, tras la cual dejaremos 5 o 10 para el turno de preguntas. A continuación paso a volver a explicar el funcionamiento del webinar. Debéis utilizar el chat para resolver cualquier incidencia técnica. Tanto mi compañero Leandro como yo os contestaremos por el chat para intentar resolverla. Para realizar preguntas a los ponentes debéis utilizar la opción preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación se leerán en voz alta y en orden cronológico. Si queda alguna por responder, se la mandaremos al ponente que responderá por escrito. Y por favor, no utilices la opción levantar la mano. Por último, comentaros que editaremos los vídeos de cada presentación y los colgaremos en nuestro canal de YouTube durante la semana que viene. Recordad que la semana próxima volveremos a las clases presenciales en la UPV y para aquellos que asistís en formato online utilizaremos la plataforma Policonecta. Dicho esto, la primera presentación de hoy, titulada Cámaras de maduración, una guía práctica, estará a cargo de Chris Matt, que es gerente y socio de Interco. Interco es el líder mundial en el diseño, fabricación e instalación de cámaras de maduración rentables, de alta calidad y de bajo mantenimiento para fruta fresca y de sistemas de refrigeración para el sector de la horticultura. Fundada hace más de 50 años en los Países Bajos, Interco ha instalado más de 7.000 cámaras de maduración, las primeras de las cuales siguen en funcionamiento en la actualidad. Cuando quieras, Chris, puedes compartir tu presentación. Bueno, lo que Claudia me preguntó es poner un poco juntos una presentación como el práctico de la cámara de maduración. Entonces, eso es un poco lo que vemos en práctico, errores que hay en práctico en una guía práctica, cómo utilizar y cómo debe funcionar una cámara de maduración y qué puntos de atención debe tener en una cámara de maduración para lo funcione bien, como ustedes quieren. El poco de resumen a la entrada sería que el cámara de maduración y la tecnología se puede controlar muy bien y es muy importante que lo controles muy bien. La fruta varía cada día dependiente del origen de las situaciones climáticas. Entonces, para mantener bien y utilizar bien una cámara de maduración, puedes reducir los factores que están en influencia de maduración y realmente que estás trabajando con el factor más importante, que el factor que da el dinero, que es la fruta misma. Hay unos temas que vamos a tocar hoy. Una tema primera es el hermética. Qué hermética debe ser una cámara y qué es suficiente, qué no es suficiente. Después, el suministro del aire fresco y el escape del aire contaminado es otro tema que quiero tocar porque con eso también es una influencia en la maduración. Naturalmente, no podemos olvidar el etileno, el calentar de la fruta y el enfriar de la fruta. Al final, aunque es una de las cosas más importantes, el tamaño y la logística de la cámara. Al final, cada cámara está dependiente del negocio de su propietario y el tamaño también está dependiente de sus necesidades. Un ejemplo básico, si alguien está haciendo maduración por un mercado en la calle, que son pequeños volúmenes, pero capaz con mucha diferencia de calidad o de nivel de maduración, es una diferente pregunta con que alguien que tiene un contrato para madurar toda la fruta por un supermercado por año. Es un diferente cámara, viene diferente logística, diferente opción. Y al final vamos a tocar un poco los diferentes diseños de cámaras que hay en el mundo, que son sus ventajas y desventajas, pero yo pienso que los primeros puntos son los más importantes para ver, porque eso realmente define el éxito de su cámara. Bueno, arrancamos con el primero pase, que es el cámara de maduración, lo vamos a cargar. En el lado
izquierda ves un proceso de maduración poco teórico. Vamos a subir la temperatura, hacer la inyección del etileno y bajar la temperatura. Ahora estamos al principio de cargar la cámara y el periodo de ecualización. Bueno, entonces tenemos la cámara cargada y la primera pregunta ¿es realmente bien cargada? Y de eso podemos decir mucho. En el práctico es algo que vemos muchos problemas también. El primer paso, estamos hablando sobre cámaras modernas que son todos presurizados. No voy a tocar cámaras más antigüedades que no son presurizadas, que pueden funcionar muy bien, pero la cámara moderna, sin excepción, son todo presurizadas. Entonces, una cámara presurizada es muy importante que las pallets se tocan bien un contra el otro y que no hay una parte abierta entre un pallet y el otro, porque el aire va a tomar el camino de menos resistencia, que no es por la paleta, entonces no enfría, no caliente, no transporta los gases de la fruta. Si hay deflectores movibles, es también importante que están bien posicionada y no medio abierto, que otra vez eso dice que el aire va a escapar por el vía con la menos resistencia. Al final, lo más importante al final, tengo que decir, las cajas no son todas iguales. No podemos esperarlo tampoco. Yo conozco pocos maduradores que tienen el lujo de madurar un fruto de un origen de un proveedor que son todos en la misma caja, pero la mayoría tiene que trabajar con cajas diferentes. Y aunque las cajas parecen bastante parecidas, nosotros hemos hecho bastante, ¿cómo se dice? Simulaciones que la fruta, las cajas tienen diferente resistencia. Lo que pasa si las cajas están mezcladas de una mala manera, como ves al lado de derecha, las cajas con la menos resistencia van a recibir mucho más aire con las cajas que tienen la más resistencia. Si hay más aire, sobre todo en la parte de refrigeración, dice que esta caja enfría más rápido y la fruta se queda menos madura que la fruta al lado. Entonces hay que siempre intentar de seleccionar la fruta que al lado, tanto al lado derecha e izquierda, tanto en una zona que está separada con deflectores, las frutas son más o menos la misma caja. Naturalmente, es una guía práctica y entiendo que no es posible en todos los casos, pero por lo menos es importante intentarlo, de estar consciente que eso puede pasar. Bueno, cuando tenemos toda la cámara bien cargada y al principio pasamos un momento de ecualización, vamos a realmente calentar la cámara. Ahora, como ves, la fruta está todavía inactiva. Eso dice que la fruta misma ya está durmiendo, no está en una posición activa. Ahí estoy hablando más que nada sobre fruta importada o los que están madurando fruta al origen para trabajarlo directamente en el país de origen. Es un poco diferente, estos pasos son un poco menos importantes, pero por los que tienen fruta importada, la fruta en este momento está inactivo, estamos intentando de activarlo con un poco de calor. Entonces el cámara entra solamente calor. Por el calor se puede decir técnicamente, hay muchas formas de hacerlo. El más común es eléctrico. Hoy en día, con atención al medio ambiente, hay muchos países donde hay reglas para reutilizar la energía, entonces se puede utilizar el calor de la máquina de frío o otro origen de calor. Pero en general, la forma más práctica, yo digo, se queda la potencia eléctrica. Lo que es muy importante, y
Hay cámaras que hasta no tienen forma de calentar a propósito, es que no pones demasiada potencia. En una cámara de maduración, una regla general sería intentar hacer las cosas sutil, no demasiado rápido, pero da al fruta tiempo para responder. Hay una inercia y esa inercia necesita tiempo. Entonces, la primera cosa, cuando hay mucha potencia, es una pérdida de control que yo mostré en la flecha roja, que la temperatura sigue subiendo porque la fruta de golpe arranca a madurar y el sistema de fría no tiene suficiente capacidad de combatirlo. El otro tema es un tema de termodinámica que el objetivo sería calentar la fruta igual al dentro que afuera, lo más posible. Naturalmente, el afuera tiene contacto con el aire caliente, entonces se calienta un poco más rápido que el interior. Pero en el momento que pones de golpe mucho calor, el calor necesita tiempo para ir adentro y lo que puede resultar es que es la fruta calurosa afuera, pero no está a la misma temperatura adentro y la fruta arranca de madurar desde afuera al dentro. Eso en general es una mala idea, porque queremos un resultado de la fruta madurada lo más igual posible y preferible más adentro que afuera. El momento de calificación es el momento que ustedes tienen que pensar si necesitan humidificación. Eso es un poco teórico. Ahí hay un diagrama psicométrico que muestra la humedad relativa en el aire con cada temperatura. Vamos a pensar que tenemos una fruta que entra a la cámara de maduración a 7 grados y la humedad relativa es más o menos 90 grados, 90%. Esta temperatura vamos a subir a 18 grados porque queremos arrancar la fruta a 18 grados. Como la humedad absoluta se queda al mismo, ustedes no se olviden, la fruta no es activo, entonces no hay algo que genera humedad o genera agua para que hay en absoluto más agua en el aire. Entonces lo que pasa es que tenemos que seguir esta línea y porque la humedad absoluta se queda el mismo. Pero si ahora bajamos de línea 18, podemos ver que la humedad relativa se bajó de 90% a 50%. Y ahí hay una posibilidad real que la fruta sigue perdiendo agua que no debe perderlo. Entonces, aplicaciones de humidificadores en una cámara de maduración es importante el momento de calentamiento, no tanto el momento de enfriamiento, pero en este momento. Ahora les voy a explicar por qué no. Porque hay también bastantes problemas con la humidificación. Añadir más humedad en este momento también ayuda mucho al crecimiento del moho. Y este moho a su mismo va a ser un nuevo problema. Tenés que pensar, estamos ahora con una aire linda caliente, capaz 20 grados, con una humedad de 90%, y una fruta que puede muy bien mantener orígenes del moho. Eso es una situación perfecta para crecerlo. Entonces es el desventaja de humidificación. En teoría ayuda a la calidad de la fruta, pero hay un contralado que también ayuda mucho al crecimiento del moho. Entonces, lo que nosotros hemos visto que la práctica mejor es utilizar un humidificador un poco básico, que es una que hierve
agua en calor. Pero normalmente en cámaras de frío la gente va a decir, no, pero eso es extra calor y el enfriamiento tiene que combatirlo. Pero no se olviden que estamos solamente utilizando el humidificador en el momento de calentar. Entonces el extra calor solamente ayuda a la cámara de levantar su temperatura. Como es agua hervida, es seguro que el agua misma está bien limpio y eso misma ayuda a bajar el crecimiento de moho. Otros sistemas como ultrasónico o vapor presurizado, por lo que nosotros hemos visto, el crecimiento de moho es peor. Pasando al próximo paso, ahora la fruta está caliente y arranca a estar activo. Entonces, ahí el fruta misma arranca de producir agua, humedad, carbón dióxido, CO2 y consumir oxígeno. Pero en general para dar el fruta un extra empuje y para ecualizar toda la fruta, hay en este momento una aplicación del etileno. El cámara en este momento se queda cerrado, entramos el etileno. Ahora, lo más importante de la cámara es que está bien hermético. Claudia me preguntó que muestra un poco cosas que vemos en práctico, como hacemos tanto cámaras de maduración, y eso es un práctico que hemos visto. Son dos cámaras nuevas, tiene semanas de edad, nada más. El primero cámara perdió 90% del etileno en 7 horas. El nivel de etileno subió muchísimo porque ahora no veo que el AG no está ahí, pero subió casi a 2000 ppm de etileno, que es muchísimo. Pero lo perdió 90% en 7 horas. El segundo cámara subió más o menos a 500 ppm de etileno y se mantuvo más o menos a 450 durante 7 horas, pero también durante 24 horas. Claro, ¿qué pasó? Hay un problema con esta cámara. Necesitamos un cámara hermético. El etileno es caro. Además, donde va el etileno, entra en el almacén, puede madurar otra fruta. No queremos eso. Entonces, nuestros técnicos fueron a buscar el origen y pasó que alguien olvidó algo tan simple para cerrar el pasaje de los cables eléctricos de adentro de la cámara por afuera. No es una agujera muy grande, pero el efecto es muy grande. Controlando si el cámara está hermético, que son puntos de atención. Si ustedes tienen cámaras, van a tener siempre bien controlarlo y mirar si están bien y si se mantiene bien. Naturalmente, las puertas. En realidad, la puerta es lo más grande agujero que hay en cámara. Entonces, es un tema que hay que controlar. Además, los tránsitos de cables, tubería, ventilación, si las válvulas de ventilación están bien cerradas, en todos los puntos de control. Otro tema, podemos decir, los paneles de insulación un contra el otro, pero un problema que nosotros hemos visto mucho, sobre todo con cámaras que tienen sus años, que la conexión de los paneles al piso no es tan perfecto. Naturalmente, el edificio puede mover un poco, hay algo por lo cual no es perfectamente más cerrado, pero es un punto de atención. Y el desagüe. A mano derecha mostramos el desagüe que tiene un sifón y a veces el sifón no está lleno de agua o no es suficientemente profundo, entonces el desagüe misma es una conexión entre un cámara y el otro y con el afuera, y el sifón y el desagüe
funciona como transporte de aire afuera. Claudia me dijo que nunca lo ha visto. Tenemos un pequeño vídeo por una prueba de humo que hemos hecho con una puerta hermética, pero enrollable. Eso fue 20 años atrás. La norma de hacer una prueba de humo con cada cámara nueva y capaz de repetirlo cada 5 años. Hoy en día no lo veo más porque es bastante trabajo, pero ayuda realmente a ver dónde están los agujeros. Entonces, si ustedes lo pueden ver, no sé, pero el humo escapa un poquito con la cámara aquí. Eso en general es aceptable. Al otro lado tenemos, de estar franca, un cámara de maduración no debe ser por sí un cámara de atmósfera controlada, pero lo mejor que está hermético, lo mejor que es. Y ahora, como se abre la puerta, ven cómo fue el humo al dentro de esta cámara teórica. No, fue solamente una prueba en la fábrica, pero este tipo de pruebas pueden muy bien mostrar dónde hay problemas, si hay problemas. Y mantener un cámara hermético es muy importante, como dice mi colega, eso es algo que se puede controlar fácilmente. La fruta es una materia viva, nunca va a ser 100% controlada. Eso se puede controlar 100% y ayuda mucho. Para generar el etileno tenemos 3 formas principales. El más común es la botella premezclada. Eso dice que hay 4% de etileno más 96% de nitrógeno. Eso es seguro para transportar. No hay problemas de explosión con como dicen los bomberos, todo está perfectamente bien. Problema con eso es que el precio es bastante caro porque hay un sistema donde hay que comprar las botellas y hay que comprar bastantes botellas que son con todo el transporte y todo es un costo. El control debe ser con sensores. Vamos a tocar el tema de sensores de etileno después. Otra forma es mezcla local, que dice que hay una pequeña botella de etileno puro que se mezcla local en su almacén con nitrógeno que está generado por la atmósfera y después se transporta en la mezcla a la cámara. Igual, ese transporte mismo es seguro, pero tenés una pequeña botella con 100% de etileno. Entonces, en términos de seguridad, es un paso atrás. La situación legal puede también, por eso, depender de la región y que dice las reglas locales. He entendido de Claudia que ustedes vienen de todo el mundo casi, entonces es muy difícil comentar en general sobre eso, pero hay absolutamente, hay que contactar sus autoridades locales qué es permitido y qué no. Otra vez, eso hay que controlar con un sensor. Al final hay el generador catalítico. En el precio es la opción más baja. Por ppm o por litro de etileno en la cámara, pagas el menos. A nivel de seguridad, bueno, no hay etileno, pero el líquido que entra es un líquido flamable, entonces a esto hay que ver un poco con con el autoridades otra vez. Y la situación legal es mucho dependiente de la región, por eso. En las Américas está bien permitido, en Europa tiene una situación legal un poco más complicada en este momento. Hay gente que están trabajando eso porque al final etileno es etileno y si el origen es un poco diferente, no debe dar un diferente efecto,
pero es un poco un tema. Y el gran ventaja con el generador catalítico es que se puede aplicar bien sin sensores. Um, el, una forma se puede directamente medir cuánto líquido se ha convertido en etileno y eso da una medida del nivel de etileno. Vamos a tocar el tema de los sensores de etileno y controlarlo. Como he visto, cada vez que estamos trabajando con gas para realmente decir vamos a tener 100, 400, 1000 ppm de etileno, es necesario de tener un sensor. Los sensores de etileno, lo siento decir, o son caras y fiables, y los que son accesibles son menos fiables. Algo entre medio en el mundo no existe. Es un poco un gas difícil para medir bien. Los sensores tienen en general un tiempo de respuesta, no se olviden eso. Entonces, algo para el práctico que vemos mucho que nuestros clientes dicen, no queremos subir el nivel de etileno lo más rápido posible. Aunque el cámara está 24 horas con etileno, piensan que hay una diferencia por un minuto si va más rápido o no va más rápido. Pero como ven en las gráficas a la izquierda, si decís vamos a hacer la inyección lento, el sensor tiene tiempo para reaccionar, el sensor va a parar la inyección de etileno a la línea horizontal, que es el objetivo del nivel de ppm. Pero si lo vamos a hacer muy rápido, como podemos ver al lado derecha, aunque hemos llegado al punto de ppm, nivel de ppm que es requerido, el sensor no tuvo tiempo para reaccionar, entonces el sensor nos dice al sistema de control, cierra la inyección de etileno. El resulta es que el nivel de etileno es mucho más alta y estamos perdiendo bastante etileno. Un tema también que es ahora por los que están en el orgánico, no lo voy a tocar mucho en esta presentación, pero en el orgánico no está permitido utilizar etileno. Entonces, eso puede ser otro problema, hoy estás solamente dependiente del calor para arrancar la maduración. Siguiendo con el tema de sensores. Sensores de etileno son complicados, pero sensores de CO2 no son complicados. Hay muchos que son fiables y accesibles y se tiene mucha aplicación. Ese momento de inyección de etileno también es el momento que conviene mucho un sensor de CO2. Nosotros decimos acá a nuestros clientes, un cámara sin sensor de CO2 para nosotros no tiene sentido. El momento ahí es que el momento va que el fruta va respirando. Si el fruta respira, produce CO2. Se puede perfectamente medir como la temperatura. Son dos formas independientes uno del otro para medir la actividad de la fruta. Y además, se puede controlar el suministro de aire fresco con este sensor. Entonces, ahora tenemos activado la fruta está respirando y madurando. Llegamos al momento de enfriamiento controlado o madurar misma. La cámara necesita frío porque la fruta produce mucho calor y la cámara va a necesitar oxígeno porque la fruta respira. Al otro lado, la fruta produce agua, CO2 y etileno y eso todo tiene que salir de la cámara. Ya hemos visto el desagüe. Vamos a ver el tema de ventilación ahora. Porque hay que suministrar aire fresco para dar oxígeno a las cámaras.
Una cosa que hemos visto en el pasado, que la suministro de aire y el tubería o los ductos no son bien dimensionadas. Entonces, lo que pasa, si tres cámaras están al mismo momento expulsando su aire contaminado, el cámara que está al fin del línea no puede más expulsar porque tiene que expulsar contra la presión de las dos cámaras que están expulsando al mismo momento. Entonces, en realidad no estás expulsando, pero estás entrando más aire contaminado, que naturalmente no va a ayudar a la fruta. La solución que los ductos son bien dimensionados o están sobredimensionadas y cada cámara tiene suficiente espacio para evitar el aire contaminado. El otro tema que naturalmente lo mejor sería que el suministro de aire fresco viene de afuera. Ahí no tenés fruta, porque adentro en el almacén puede ser fruta o otras fuentes de etileno que no querés más poner en la cámara. Entonces, un aire fresco de afuera sería lo mejor. Pero afuera hay una temperatura. Ahí he puesto un ejemplo que afuera está frío, pero el mismo va si afuera hay mucho calor. Y eso pasó, la verdad, que un cliente nos llamó en el invierno y me dijo, la cámara está rota porque hay diferencia de color en un lado o el otro. Lo que pasaba fue, afuera fueron 4 grados, entrando el aire de afuera, constantemente el punto donde entra el aire fresco, la fruta estuvo más frío que el otro lado, entonces no se maduraba tan rápido. La solución mejor es poner un intercambiador de calor, de recuperación. Esta tecnología hoy en día es bastante accesible porque como estamos más conscientes del medio ambiente, la tecnología se aplica en cada edificio, cada casa nueva en Europa para evitar altos consumos de energía. Lo que hace este intercambiador utiliza la energía o el calor del aire que estás expulsando para calentar el aire que está entrando. Ahí la cámara recibe más o menos automáticamente la misma temperatura de aire que estás expulsando. Con una diferencia, el aire que entra está lleno de oxígeno y no tiene etileno. Ahora pasando al frío. Tenemos bien la ventilación, entonces el frío vamos a hacer con las evaporadoras o las aeroenfriadoras que hay en la cámara. En general, la mejor manera es con agua fría o agua congelada y no con expansión directa. Expansión directa en general da una pequeña diferencia de temperatura en la cámara que no es la mejor forma para controlar. Hay que pensar que el frío combate no solamente la energía de la fruta, pero también la energía de los ventiladores y otras cosas dentro de la cámara. Muy importante que elegimos bien la temperatura óptima para la fruta. Entonces yo he puesto 3 frutas, aguacate, banana y mango. La temperatura mínimo de un aguacate es 5 grados. Eso dice que el agua para enfriar debe ser 0 grados más o menos. Con una banana, la última que queremos es agua de 0 grados, pero porque eso dice que el agua puede, el aire puede ser mucho bajo de 13 grados y dar daños de frío. Si tiene una cámara multifruta, por eso es importante que haya un sistema de mezcla que mezcla el agua
que entra a la cámara a la temperatura óptima por cada fruta que querés madurar. Controlando la temperatura y controlando la maduración, hay dos estrategias principales. Una es por temperatura de aire, otra es por temperatura de fruta. Nosotros no tenemos preferencia, pero si ustedes tienen cámaras de maduración, es importante tener preferencia. Siempre hacerlo de la misma manera. Por eso vas a crear un base de experiencia y unos datos para volver si algo pasa que no entiende. La ventaja de controlar por aire que es medida es una temperatura media por toda la fruta. No estás midiendo una fruta. El desventaja es que es una temperatura indirecta porque estás interesado en la temperatura de fruta. Realmente no estamos interesados en la temperatura de aire, estamos interesados en la temperatura de fruta y estamos midiendo esto indirectamente. Si estamos midiendo la temperatura de fruta, de la pulpa, naturalmente eso es directo. Pero la desventaja es que hay un número finito de sensores. Entonces, si tienes mala suerte y pinchaste una fruta que es mucho más activo que la fruta alrededor, eso va a generar problemas con la maduración. Los dos se puede aprender a combatir, pero es un poco lo que hay. Ahora, digamos un poco a puntos de diseño de cámara. Lo que hemos visto, y al final voy a mostrar una de nuestras soluciones que es extrema, por eso que es importante pensar que queremos madurar fruta y no el aire. Entonces, mucho aire libre en la cámara no ayuda mucho al control. Piensa que queremos mover un peso con un banda elástica. Si banda elástica es más corto, va más fácil. Entonces es el mismo con la fruta. El aire es elástico entre el control y la fruta. Lo más aire que hay, lo más larga la banda, lo más indirecta el control. Además, una cámara más pequeña tiene menos pérdida y estamos midiendo más directo. Como yo he dicho al principio, el más importante al final, el tamaño de la cámara es muy importante. Un mínimo carga de cámara es 33%, pero mi aviso es mantenerlo más o menos entre 80 y 100% siempre. Eso minimiza otra vez el aire libre y da una reacción más o menos igual por las cámaras cada vez. Por eso, si tiene poco mercado, no es lo mejor tener una cámara muy grande, pero está bien que el tamaño está como conectado con su mercado. En la logística también tenemos dos formas. Una es el tight stack. No sé cómo traducir eso, pero es una cámara tradicional donde todos los pallets están juntos. Lo práctico más común es eso sí. Bueno, eso es perfecto trabajar con una fruta relativamente homogénea. Las cámaras Random Access, el slide no lo dice bien, es mucho más, si hay una fruta que es más diferente del principio. Es más fácil de sacar una fruta que por cualquier razón madura más rápido, como yo he mostrado con la flecha. Al otro lado es para trabajar en grandes capacidades, pero más pequeñas capacidades. Lo siento que no he visto esta cosa en el slide.
Ahí tenés un ejemplo de un cámara tight stack. Están utilizados mucho por los que trabajan grandes cantidades de fruta al mismo momento, como fábrica de maduración. Ahí tenemos una cámara random. En general estamos hablando de fruta en más pequeñas cantidades, menos homogéneo. Si piensa una avocado estamos madurando aguacate de Sudáfrica y Perú al mismo momento, no van a reaccionar al mismo momento. Esta cámara da acceso a cada pallet y podemos controlar el avance de cada pallet, y si va más rápido lo podemos sacar o dejar un poco más tiempo. Por el enfriador hay dos formas principales. El primero es por el longitudinal, que da circulación por el ancho en la forma más corta. Es muy homogéneo y da un largo superficie al aeroenfriador. Y opcionalmente lo podemos hacer en dos direcciones. El otro sistema es un sistema con el aeroenfriador lateral, que da menos espacio al aeroenfriador y da el largo vía por la circulación. Entonces, eso resulta en una maduración menos homogénea. Naturalmente, si estamos hablando de una pequeña cámara, la diferencia es menos. Ahí otra vez es el mismo ejemplo que he mostrado antes, que tiene el evaporador por longitud y el aire por el vía corto. Eso da la posibilidad también de hacer reversión de aire, y además el volumen de aire libre se queda relativamente pequeño. Otra forma, que es un típico forma, se llama, yo pienso que en América, el túnel California, o el preenfriamiento túnel con la lona por larga, que tiene el aeroenfriador lateral y más pequeño, y el vía por el aire más larga. Y naturalmente, como el aire tiene que pasar por el tope de la fruta, hay más volumen de aire libre. Llegamos al fin de maduración. Entonces, nuestra fruta está pronto, todos estamos felices porque podemos venderlo. Pero no, esta presentación no se terminó, porque algo que quiero que ustedes piensen, que la maduración sigue fuera de la cámara. Naturalmente, intentamos bajar la temperatura a mínimo actividad, pero hay después que sigue la fruta madurando. Dependiente de la temperatura afuera, piensa lo que pasa. Piensa que el fruta que sale de la maduración no es la misma fruta que recibe el consumidor o el supermercado o la persona que lo revenden. Y es importante de tenerlo en cuenta en el proceso de maduración. Unos consejos es lo que dijo al principio: la fruta puede variar. La cámara y la tecnología reaccionan siempre igual si ustedes lo mantienen y lo controlan, a veces si está siempre el mismo. Y ahora, al final de todo, un poco nuestros productos. Como he dicho, a la izquierda abajo hay una cámara de maduración containerizado. Esta cámara tiene muy poco aire libre. Puede madurar 20 pallets en un contenedor de 45 pies. Eso dice que hay muy poco aire libre. Hay tampoco
posibilidad de entrar en la cámara, pero como hay poco aire libre, el control y los sensores ayudan muchísimo. Al medio, el cámara más común que hacemos por cámaras, por muchos clientes, por grandes cantidades, y al derecho, arriba el cámara óptimo, que es un cámara un poco más accesible por los volúmenes más pequeños, y un cámara random access que este cliente está utilizando para madurar aguacate principalmente. Bueno, ahí yo pienso que llegamos al fin. Pues Cris, tienes preguntas, ¿vale? A ver, Martín Motura dice, buenas tardes, ¿a partir de qué concentración es peligroso, inflamable o explosivo el etileno? Bueno, el nivel de etileno que está explosivo es 3%. En un cámara de maduración estamos hablando de máximo 100.000 ppm. Entonces estamos lejísimos de nivel de explosión. Alguien me ha dicho que si pones tu cabeza arriba de las manzanas en el supermercado, el nivel de etileno es más alta que en cualquier cámara de maduración. Entonces, por el nivel de etileno en una cámara de maduración, nunca hay que preocuparse. Por seguridad personal, hay que preocuparse de falta de oxígeno, porque el fruta consuma. En el mismo sentido, cuando se usa etileno gas como fuente, ¿qué concentración máxima está permitida? En cítricos es habitual el etileno al 4% más nitrógeno, pero el etileno puede venir concentrado hasta el 99% o más. ¿Es viable usar como fuente de etileno estas concentraciones tan altas en frutas y hortalizas? Bueno, el 90% que es posible, ahí hay el mezcla local. En general, la gente utiliza ahí un mezclador en sitio que mezcla el etileno puro 99% con nitrógeno en el sitio y transporte el etileno con el nitrógeno por las cámaras. Si vas a transportar el etileno puro a la cámara, como yo he dicho, y muestra los problemas que hay con los sensores, se puede imaginar que el tiempo de inyección es tan cortito que ni hay sensor en el mundo que puede medirlo y reaccionar. Entonces, por un punto práctico, no más posible. Sí, Leandro pregunta, ¿las cámaras de maduración son específicas para algún tipo de fruta o se pueden madurar todas las frutas en una misma cámara? La respuesta viene también un poco ya en el presentación. El sistema de frío debe ser adaptable para hacer otros tipos de fruta. Entonces, el mínimo de temperatura de un aguacate es 5 grados, necesitamos agua de 0 grados. El mínimo de temperatura de banana es 11 grados y el agua que trabajamos es 7 grados. Si hay realmente un cámara hecho para banana, el sistema en general es diseñado que no podemos bajar la temperatura bajo de 7 grados para no dar daño a la fruta. Si del principio el cliente dice, no, yo quiero una cámara de multiuso, es posible y ya mezclamos el agua fría antes de entrar en la cámara. Entonces, si lo eliges al principio, si la cámara está hecha, es otra cosa. Sí, pregunta a Hans Aldaña, dice, hola, ¿qué forma sería más efectiva para madurar? ¿El zig stack o contenedor madurado? ¿Qué forma, o sea, en tu opinión, qué sería más efectivo para madurar? ¿El zig stack o un contenedor madurador? O sea, entre las dos formas que has presentado, en tu opinión, ¿qué es mejor para madurar? ¿Qué recomiendas? Es realmente difícil responderlo, porque la pregunta yo tiendo en este caso siempre
¿por quién estás madurando? ¿Qué es tu objetivo? Un contenedor es perfecto si te necesitas madurar 20 pallets del mismo fruta con una cierta regularidad. Un cámara tight stack podemos hacer a medida. Entonces, si tienes mucho más de 20 pallets, podemos hacerlo 90 pallets, si querés. Y si tienes mucho menos, lo podemos hacer de 4 pallets. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál capacidad necesitas? ¿Cuál es tu objetivo? Y queremos mantener por cualquier opción en la posición que hay entre 80 y 100% de la cámara llena de la fruta si estamos madurando. María Navarro también te dice, si no dispones de mucha cantidad de fruta para madurar y la superficie de la cámara es grande y no tienes recursos para tener grandes tecnologías, ¿de qué manera podríamos disminuir el aire libre en la cámara? ¿Ocupando este espacio con cajas vacías? Sí, muy bien. No, es muy bien. Usted lo ha entendido muy bien. Eso sería la forma de hacerlo para mantener el aire libre más o menos el mismo y la reacción del cámara más o menos el mismo. Bueno, Martín te da las gracias por la primera pregunta, por la respuesta a la primera pregunta. ¿Tenéis más preguntas? Sí, preguntan, ¿cuál es la tendencia del mercado en cuanto al momento de maduración? ¿Cuando llega o en transporte? Te lo vuelvo a leer. ¿Cuál es la tendencia del mercado en cuanto al momento de maduración? ¿Cuando llega o en el transporte? O sea, madurar en el momento de llegada o durante el transporte. La tendencia de hacerlo hasta ahora en el momento de llegado. Que lo veo una pequeña tendencia de hacerlo en el origen. Por algunas frutas como manga, aguacate, lo escuchamos hacerlo en el origen. En el transporte misma casi no hay. Eso porque el maduración hace la conexión entre la producción post cosecha, la cosecha misma, y el pedido del consumidor. Y es muy difícil que tenemos la información para hacerlo. Que cuando salga el barco no sabemos cuándo lo van a consumir. Entonces, el hacerlo más cerca del cliente, del consumidor, hasta ahora es la norma. Lo que veo es un poco haciéndolo en el origen para añadir, como dice, valor de este lado. Vale. A ver, otra pregunta tienes aquí es, ¿la inyección de etileno se hace de manera continua en la cámara o el uso de los sensores permite hacerlo solo cuando es necesario? Solo cuando es necesario. Vale. Y si el cámara está bien hermética, en general la elección es solamente al principio. Pues muy bien. Yo creo que ya no tienes más preguntas. Bueno, te dan las gracias tanto por tu webinar como lo bien que hablas en español. Lo están diciendo todos. Estamos intentando. No, muy bien, enhorabuena. Has estado genial. Muchísimas gracias, Cris. Has estado muy bien. Bueno, te doy un aplauso muchas yo. gracias a todos. Y si tiene preguntas después, bueno, lo pueden pasar por ti y podemos intentar ayudar. Vale, pues muchísimas gracias. Además, hemos clavados. Faltan 2 minutos para las 5, así que perfecto. Perfecto, Muchísimas ¿no? gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.